La caída de Nvidia arrastró las acciones del sector tecnológico, pero no al resto del mercado, que se mantuvo bastante bien con algunos sectores en verde en la sesión de hoy. Y además en el espacio de las criptomonedas también, el Bitcoin está en caída y arrastrando a las demás criptomonedas. Por otra parte, tenemos noticias desde Francia, desde Japón, que son preocupantes. Hay volatilidad, preocupación en esos mercados por distintas razones. Por supuesto, se los voy a comentar. Estamos entrando hoy la última semana del primer semestre del año. Empiezan las vacaciones de verano, por lo menos en los Estados Unidos. Los mercados probablemente van a entrar en un periodo de calma, pero esta semana hay noticias financieras, noticias económicas importantes, especialmente el viernes, porque tenemos la data de inflación, el indicador más importante para la Reserva Federal, que no es el IPC, sino el PCE, el índice de gastos del consumidor. Eso lo vamos a tener este viernes. Los mercados están pues alertas y a la espera de esa información. Vamos a comenzar hoy, lunes 24 de junio, 8 p.m. Y por supuesto vamos a comenzar aquí la noticia del día. Dice Bloomberg: esta no es la lámina, discúlpenme, es aquí que vamos a comenzar. Ya vamos a llegar allá. Dice Bloomberg que las acciones tecnológicas fueron golpeadas hoy por la caída de Nvidia. La caída de Nvidia ya acumula 13%. Allí ven el gráfico de lo que fue la jornada de hoy. Y Nvidia extiende su caída de 3 días hasta ya más de 10%, que es lo que indica 10%. Una caída de 10% es lo que técnicamente llamamos una corrección. Entonces está en territorio de corrección. Como dice Peter Lynch, corrección no es más que un eufemismo para decir que estás perdiendo dinero muy rápido. Pero bueno, la acción ha caído más de 10%, 13, tal vez 16%, pero es normal, como ustedes saben, a cualquier empresa le pasa, inclusive a las empresas de buena calidad. Y en el caso de Nvidia, después de haber subido como ha subido, de este crecimiento exponencial explosivo, que inclusive ha sido, ha probablemente generado una burbuja con el tema de la inteligencia artificial. Un montón de gente se ha metido, no solamente inversionistas de largo plazo, sino traders, especuladores. Ya vamos a hablar de eso porque algunos especuladores han quemado las manos en estos días con esta caída. Les voy a mostrar los números. Y dice aquí el economista que el Nasdaq 100 cae más de un 1% lastrado por Nvidia, porque bueno, un índice con mucha tecnología. El Wall Street Journal dice que Nvidia jaló hoy hacia abajo tanto al S&P 500 como al Nasdaq. Ambos terminaron a la baja, ahí lo podemos ver en el gráfico, pero no así el Dow Jones, tampoco el Russell 2000, de manera que es una jornada mixta. Y esto es importante porque pareciera no hay una huida de los inversionistas de los mercados, no hay una liquidación masiva de cualquier cosa. Pareciera que hay más bien una rotación en donde algunos inversionistas o algunos especuladores, algunos traders tratan de salir de los sectores que están más congestionados, donde ha habido más ganancias, donde ha habido más especulación como tecnología, para diversificarse a otras áreas del mercado como industriales, energía, el sector financiero y otras como esa. Y dice aquí el Financial Times que la caída de las acciones de Nvidia han borrado, han evaporado 550.000 millones de dólares en capitalización de mercado en esa empresa. Dice aquí, las acciones de Nvidia han caído 16% desde el jueves, poniendo fin a una breve pasantía, una breve permanencia como la empresa más valiosa del mundo. De eso también les voy a hablar. Y fíjense, dice Bloomberg aquí que una apuesta apalancada fue en la dirección equivocada para quienes hicieron esa apuesta y esta es una apuesta, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que ese es el nombre, porque una cosa es invertir, otra cosa es apostar. Cuando algunos inversionistas, o mejor dicho, algunos traders o especuladores utilizan un vehículo como este, que es un ETF apalancado, cuyo objetivo es darle a quien compra ese ETF, a quien pone su dinero allí, darle dos veces el resultado de lo que tenga la acción de Nvidia en la jornada. Si Nvidia sube 1%, aquí debería tener 2. Y si cae 1%, este debería caer 2. Es decir, es un ETF apalancado 2X, producto que no le recomiendo a ninguno de ustedes, mucho menos a los pequeños inversionistas. Salvo que ustedes sean traders, sean especuladores, sean profesionales. Aún así no se los recomiendo, pero mucho menos si ustedes no están en eso. Es una forma muy peligroso, pueden perder mucho dinero. Y aquí, pues, en este ETF, que se los voy a mostrar ahora, el ticker symbol es NVDL. Bueno, este fondo recibió, este ETF recibió 743 millones de dólares la semana pasada. Y justo antes de la caída de Nvidia y ahora con esta caída de 3 días seguidos, pues ha habido una pérdida importante. Este es el ETF que aquí pueden ver
En este gráfico, fíjense, hoy cayó 14%, ahí ven, cerró en 64.06, hoy cayó $10, un 14%. Y en el mercado extendido seguía cayendo, pero fíjense, ahí les tengo el gráfico de 5 días. Ustedes pueden ver que el jueves 20 a las 9:30 am estaba en $91 por acción este ETF. Y con la caída de estos 3 días, hoy cerró en 64. Saquen la cuenta. Si el que haya puesto 90, lo haya comprado 91, si tiene 64, está perdiendo casi un tercio de su inversión en 3 días. Esto es altamente volátil. Pero bueno, de nuevo, esto no es para inversionistas, esto es para especuladores. Yo les recomiendo mantenerse lejos de este tipo de cosas. Nvidia superó a Microsoft la semana pasada. Esta es noticia de la semana pasada. Ahí está la fecha. Martes 18 de junio. Yo les había dicho en un video anterior que yo veía venir a Nvidia a lograr ser la empresa más valiosa del mercado. No por nada, nadie puede pronosticar el futuro y mucho menos yo. Pero bueno, ya con el impulso que llevaba y después de superar a Apple parecía evidente que iba a superar también a Microsoft, porque es una acción que está llevada en este momento no solo por los fundamentos de la empresa, que son muy buenos, sino por el momentum, por la fiebre de la inteligencia artificial, por la especulación. Y bueno, superó a Microsoft, pero como vemos ahora se ha devuelto. Claro, por supuesto la pregunta es ¿y qué va a pasar ahora? ¿Va Nvidia a retomar ese puesto como la empresa más valiosa del mundo o ya llegó a su tope y se va a devolver? Bueno, nadie lo sabe. Si lo supiéramos sería equivalente a tener dinero gratis y eso no existe, pero yo dudo que en este momento y después de esta caída de Nvidia hayamos ya definitivamente llegado al fin de la burbuja de la inteligencia artificial. Lo dudo. Ojalá pudiéramos determinarlo, solamente lo sabremos en retrospectiva, dentro de un año, 2 años, cuando veamos atrás sabremos si este era el tope o no, pero pareciera que todavía queda gasolina en el tanque para todo este tema de la inteligencia artificial. Ahora viene la temporada de ganancias y habrá que ver, muchos inversionistas querrán esperar los reportes de Nvidia, a ver qué tal sus ganancias en el trimestre, pero sobre todo de las magníficas 7, porque esos son los clientes de Nvidia. Es decir, las empresas querrán ver si el dinero gigantesco que están gastando Microsoft, Google, Meta en los chips de Nvidia finalmente les está generando retorno o si es puro gasto, porque por allí es que se puede descoser, a mi entender, se puede deshilachar la tesis de Nvidia. Si las grandes empresas que compran sus chips dicen, mira, los chips son muy buenos, la inteligencia artificial es muy buena, ChatGPT, todos esos productos son muy buenos, pero no nos dan dinero. No estamos generando dinero para justificar esta gigantesca inversión. Así es que, bueno, habrá que esperar un poquito. Y alguien aquí hizo la acotación de que en el tope de la burbuja del .com hace 20 años, fue Cisco, no Nvidia. Hay muchas comparaciones hoy en día, comparan a Nvidia con Cisco, que si la Nvidia de hoy es el Cisco de la Cisco de hace 20 años. Y fíjense que Cisco, ahí está este tweet del 24 de marzo del año 2000 que decía Cisco brevemente superó a Microsoft. Qué casualidad, hace 20 años Microsoft era también la empresa más grande en la burbuja de Internet y Cisco la superó como la firma más valiosa. Recordemos que después de eso Cisco cayó y 24 años después de eso todavía no ha recuperado el valor que tenía en ese momento. Bueno, casualidades. ¿Se repite la historia? ¿No se repite? ¿En qué se parecen Nvidia y Cisco? Bueno, no lo sé. Nvidia no hay duda que es una empresa muy fuerte, con grandes ventajas competitivas, pero no sabemos por cuánto tiempo más le va a durar y si la valoración que tiene está justificada. Bueno, pero fíjense, dice aquí F que Wall Street cerró mixto y esto apunta a que de nuevo no es que los inversionistas salieron de todo y vendieron lo que tuvieron, no, simplemente hay una rotación del sector tecnológico hacia otros sectores del mercado. Dice Reuters que el Dow cerró en su punto más alto del mes, mientras que los inversionistas amplían sus portafolios. Y es que ese trade, esa inversión concentrada en tecnología está demasiado concentrada, vale la redundancia, y están un poco ampliando esos portafolios para incluir otros sectores que están menos representados en los portafolios de los inversionistas. Dice Wall Street que además el Bitcoin cayó por debajo de 60,000 y bueno, pareciera que, fíjense, ahí ven el gráfico de lo que ha sido este año el Bitcoin con subidas y bajadas, pero dice aquí Reuters, el Bitcoin cayó 7,8% hasta menos de 60,000, aunque hasta ahora creo que ya está otra vez sobre los 60,000, pero bueno, está en caída. Los fondos del Bitcoin registran la mayor salida bisemanal desde la aprobación de los ETF, y es que ha habido retiros por 600 millones de dólares de esos fondos, de esos ETFs de Bitcoin, que es la mayor cifra en un periodo de 2 semanas desde que se aprobaron en enero pasado estos fondos, estos ETFs de Bitcoin. Y el Wall Street Journal dice aquí que el momento caliente del mercado que había tanto en cripto como en inteligencia artificial se enfrió. Y es que, bueno, creo que aquí básicamente lo que el Wall Street Journal está diciendo, miren, el momentum, la fiebre que iban como atados en la inteligencia artificial en las criptomonedas, pues se ha enfriado un poco en los últimos días y yo creo que esto es un recordatorio de que el Bitcoin, algunos
creen que el Bitcoin es como una reserva, una alternativa al dólar, pero en días como hoy es un recordatorio de que el Bitcoin es un activo especulativo. Y así como la acción de Nvidia se convirtió en un activo muy especulativo, que están utilizando los traders y los especuladores para ganancias de corto plazo o exorbitantes, pues lo mismo con el Bitcoin hoy en un día en que hubo los inversionistas que están en el área tecnológica quisieron salir de riesgo, en vez de refugiarse en el Bitcoin también cae. El Bitcoin pareciera que sigue teniendo, igual que las criptomonedas, un alto elemento especulativo. Definitivamente no es un refugio como puede ser el oro o como definitivamente es el dólar y los bonos del tesoro. El economista dice que los pioneros de los fondos de criptomonedas, esto es en España, dicen que el Bitcoin llegará a $200,000 en los próximos meses. Y bueno, contrasto esto porque esto es típico también de los mercados especulativos. Ya ven cómo el Bitcoin está cayendo. Sin embargo, no falta quien diga va a llegar a $200,000, va a llegar a $1,000,000. Y bueno, la verdad es que yo no veo el futuro. Yo no sé si el Bitcoin va a llegar a $200,000 o a 1,000,000, ni sé mucho menos cuándo lo va a hacer. Yo creo que es posible que el Bitcoin llegue a $200,000 o a 1,000,000, pero también es posible que llegue a cero. No sé, no tengo forma. Recordemos que el Bitcoin es una cosa extraña. Es un activo muy raro y es muy difícil para nosotros analizarlo. Es decir, a diferencia de una empresa que tiene flujo de caja, que tiene ventas, que tiene ganancias, que tiene una proyección a 5 y 10 años, el Bitcoin no genera nada, no genera dividendos, no tiene ventas, no tiene ingresos, no tiene ganancias. Entonces, es una cosa rara. Algunos dicen que es oro digital. Pero bueno, el oro al fin y al cabo es una cosa material que tú puedes agarrar y guardar, y aunque cuesta dinero guardarlo, ciertamente, pero el Bitcoin es una cosa inmaterial, bueno, en fin. Pero la verdad es que como el Bitcoin ha ido tomando espacio en el mundo financiero formal, y ya hasta hay ETFs donde los inversionistas pueden tener en sus portafolios, incluso en sus cuentas de retiro, pueden tener exposición al Bitcoin, la verdad es que sí. El 1% de todos los portafolios del mundo estuvieran en Bitcoin, pues el Bitcoin seguramente llegaría y superaría el $1,000,000. Ahora, no sabemos si eso va a pasar, no sabemos yo en lo particular qué va a pasar con el Bitcoin en el futuro. Cada uno de ustedes, recuerden, nada lo que digo aquí son consejos financieros. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación, su propio análisis, tomar sus propias decisiones. Y fíjense, otro tema, y es que Francia es una fuente de preocupación, dice aquí el economista, de una crisis al estilo griego al Brexit. Francia amenaza con traer el caos financiero a Europa. Atención, esto puede ser una exageración. Recordemos que las noticias negativas venden más que las noticias positivas. Los medios se enfocan mucho en las noticias negativas, las que generan estrés, las que generan angustia. Entonces, por favor, tómenlo con una pizca de sal, pongámoslo en perspectiva. Puede haber una crisis en Francia, pero no necesariamente va a ser así. Puede ser que todo esto sea una exageración. Tenemos que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero fíjense esto, de una crisis al estilo griego, la crisis de Grecia fue, ustedes saben que los países no quiebran, pero si los países quebraran, Grecia hubiera quebrado. Es decir, Grecia tuvo una crisis feroz, terrible, que estuvo al borde del impago, en default. Inclusive la Unión Europea tuvo que auxiliar a Grecia. El tamaño de la deuda era gigantesco como porcentaje de la economía, del Producto Interno Bruto de Grecia. Y bueno, sin embargo, Grecia pues logró superar eso. Lo peor pasó, y la Grecia de hoy no se parece en nada desde el punto de vista macroeconómico a esa Grecia que estuvo en crisis hace ya más de 10 años. Pero fue una crisis terrible que amenazó inclusive a la Unión Europea y al euro. Entonces lo están comparando con eso. Dicen, desde esa crisis griega hasta el Brexit, que no es más que un juego de palabras que hace referencia al Brexit. Así como Gran Bretaña salió de la zona euro, de la Unión Europea, pues el Brexit sería la salida de Francia, y esto sería catastrófico para la Unión Europea y para el euro. Esto yo creo que sería un golpe tal vez mortal para ambos, tanto para la unidad europea, la Unión Europea, como para la moneda común. Recordemos que Alemania y Francia son las dos grandes economías de la zona euro, son los pilares de la zona euro, y la caída de alguno de esos dos pilares amenazaría completa a la unión monetaria y a la unión política inclusive. Entonces, bueno, todo esto por las elecciones. Recordemos que Macron le fue mal en las elecciones europeas, huyó hacia adelante, convocó elecciones parlamentarias en Francia adelantadas. Ahora resulta que la extrema derecha a un lado y la extrema izquierda del otro son los favoritos para ganar, y ambos tienen planes un poco radicales y populistas desde el punto de vista económico. Francia es un país que está endeudado, tiene un déficit grande, y cuando Macron se disponía a hacer la tarea de tomar medidas duras, medidas fuertes para recortar el déficit, poner bajo control el endeudamiento, pues viene esta crisis política que amenaza con que reine el despelote, por decirlo técnicamente, si me permiten la palabra. Y fíjense, alguien se pregunta, ¿será el momento Truss de Francia? Recordemos que Liz Truss fue primer ministro del Reino Unido hace poco, antes de Sunak, y marcó récord de haber sido el primer ministro que menos duró en el cargo, duró 44 días o algo así.
porque, bueno, ella llegó con una agenda, ella es una política conservadora, de derecha dura, populista, que dijo voy a bajar los impuestos, inclusive a los ultra ricos, básicamente esa era la propuesta principal, pero había otras cosas. Presentó un presupuesto donde dijo, mira, vamos a gastar, vamos a mantener los planes sociales, vamos a mantener todo, pero vamos a cobrar menos impuestos. Eso alarmó a los mercados porque la gente se preguntó, bueno, y entonces, ¿cómo vas a financiar eso? Para financiar, si vas a cobrar menos impuestos, pero vas a mantener los gastos como estaban, vas a tener que emitir mucha más deuda para financiar el gasto público. Si vas a emitir mucha más deuda, van a salir bonos al mercado, entonces los bonos que ya están van a caer de precio. Los inversionistas británicos vendieron sus bonos, los bonos cayeron, la libra cayó en picada, la libra esterlina. Y eso desató una pequeña crisis financiera en el Reino Unido que generó también, retroalimentó la crisis política y eso acabó con el gobierno de Liz Truss en 44 días. Pero hubo una crisis financiera durante ese pequeño periodo allí en Gran Bretaña y alguien se pregunta, ¿le va a pasar a Francia lo mismo? ¿Será que en este momento tan complicado fiscalmente para Francia va a venir Marine Le Pen o la izquierda y van a decir, miren, aquí vamos a gastar lo que estamos gastando, vamos a gastar el doble, vamos a ampliar el déficit fiscal, gasta, emite deuda, vamos a endeudarnos, no importa, hagamos fiesta? Y entonces esa irresponsabilidad podría generar un mini cataclismo financiero en Francia y si tiembla en Francia, todo eso se va a sentir en la zona euro. Y bien, se dice aquí que de momento los temores ya se están reflejando en la prima de riesgo de los bonos franceses. El primer indicador, que es la diferencia de lo que rinde el bono francés comparado con el bond alemán, que es el bono alemán. Recordemos que en Europa el bono alemán es, vamos a decir, lo más parecido al bono del tesoro a 10 años, que siempre seguimos aquí, yo siempre se los muestro, ¿verdad? El bono del tesoro a 10 años es la tasa de interés más importante para los mercados financieros en Estados Unidos y probablemente en el mundo. Bueno, en Europa el equivalente a eso sería el bono a 10 años alemán. Alemania es la principal economía y la más estable desde el punto de vista macro en Europa. Entonces, los bonos franceses rinden un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo percibe que el país más seguro es Alemania y de ahí para abajo todos los países tienen que rendir un poco más. Porque si yo tengo euros y los quiero colocar en un bono a 10 años, pues compro el alemán. ¿Por qué voy a comprar el francés, el español, el portugués o el italiano si todos son en euros y puedo tener el alemán que es el más seguro? Entonces, bueno, si voy a comprar el francés o el de otro país, necesito un rendimiento un poquito mayor. Entonces, esa prima de riesgo se ha ido aumentando y los bonos franceses que van pegaditos de los alemanes rinden un poquito más, pero no mucho. Ahora están rindiendo 73 puntos básicos más que el alemán. Se ha aumentado la prima de riesgo porque hay una crisis política en Francia. Y lo vamos a ver aquí, ese diferencial. Fíjense, estos son el rendimiento de los bonos a 10 años de varios países. Ahí está el bono a 10 años de Estados Unidos que rinde 4,23. Ese lo vemos aquí siempre que yo les hago un video. El bono japonés, pero claro, es una tasa, el bono japonés rinde 1%, ahí lo ven, una tasa muy baja. Japón, ya vamos a hablar de Japón porque hay problemas en Japón también. Es una tasa ultra baja, pero eso no es una tasa en dólares, ni una tasa en euros, es una tasa en yenes, entonces no es comparable con Francia. Ahí está el Reino Unido, rinde 4,07, pero de nuevo, eso es una tasa en libras esterlinas. Entonces luego está el bono alemán que rinde 2,4. Ese sí es el marcador para la zona euro, 2,4% por su bono a 10 años que es en euros. Y el bono francés está rindiendo 3,13, 3,14, como lo vemos allí. Hay una diferencia de más de 70 puntos básicos. Se ha ido abriendo a medida que aumenta el riesgo de cara a las elecciones que va a haber en Francia. El bono italiano rinde 3,92, rinde aún más, siempre ha sido así. Italia es un país que tiene menos estabilidad macroeconómica que Alemania y que Francia. Pero bueno, ahí están los diferenciales. De nuevo, esos tres bonos, el alemán, el francés y el italiano, son bonos en euros y los podemos comparar fácilmente y ver las distintas primas de riesgo que hay entre los distintos países. Y aquí está el bono a 10 años francés. Este es el gráfico de este año, desde enero hasta hoy, y vemos que el rendimiento ha ido subiendo. A principios de año estaba más o menos en 2,6% y hoy está en 3,13%, y vemos que hace unos días tuvo una subida fuerte que fue después de las elecciones europeas donde le fue muy mal a Macron. Y aquí dice el Financial Times en un artículo de opinión, Francia puede desatar la próxima crisis del euro o la próxima crisis en Europa. Bueno, de nuevo, un poco escandaloso este artículo de opinión, pero en el mismo Financial Times donde está este artículo de opinión, este análisis, también está esta declaración del el presidente o un representante de Euronext que dice los negocios, los empresarios, los CEOs, los tomadores de decisiones tienen que calmarse sobre la elección francesa, y dice de todas maneras el que gane, sea a la izquierda o sea a la derecha, tampoco van a poder aplicar ningún plan extraordinario, probablemente porque no van a tener el piso político, los votos necesarios, los apoyos políticos para implementarlo. Pero bueno, tema que estamos monitoreando definitivamente es Francia y lo que pasa en Francia. Pero aquí, antes de mostrarles esta lámina, quiero hacer una cosa. Fíjense, al final
Lo que pasa en Francia no pasa en Francia. Mire, primero no lo podemos pronosticar. Y segundo, bueno, si pasa algo y, por ejemplo, hay una crisis financiera, eso es oportunidad para los inversionistas. Si tú eres inversionista a largo plazo y tienes en tu portafolio efectivo, ¿verdad? Yo tengo muchos clientes que tienen efectivo, por ejemplo, todo el dinero nuevo que está entrando en los portafolios está en efectivo al 4 o 5% esperando algunas oportunidades. No hay muchas gangas, el mercado americano no está barato, el S&P 500 no está barato, el sector tecnológico es maravilloso, pero no está barato. Entonces, si tú tienes en tu portafolio, vamos a decir, efectivo al 4 o 5%, tienes un 25, 30, 50% de tu portafolio en efectivo o lo que tengas, y hay vamos a decir, un tumulto en Europa, con Francia como epicentro, bueno, para ti eso no es más que oportunidades. Es decir, tú tienes tu dinero en una cuenta, vamos a decir, tus dólares custodiados por el Banco de Nueva York, una cuenta en Pershing, como muchos de mis clientes, pero puede ser en Schwab, Interactive Brokers, puede ser en cualquier banco con el que tú trabajes. Tú tienes tu dinero, ley de Nueva York, protegido, bonos del tesoro, 4 o 5%. De repente que ocurre algo en alguna parte del mundo y caen los precios de las acciones, hay un temor, un pánico financiero. Bueno, tú lo que puedes utilizar ese dinero para hacer muy buenas inversiones en cosas de calidad. Entonces, por ejemplo, Francia, si hubiera algo en Francia, la bolsa ha caído un poquito, pero no ha habido pánico. Ahora, si mañana hay un pánico en Francia y la bolsa cae, por ejemplo, yo trataría de ver algunas de las empresas, de mis empresas preferidas que son francesas. Y para mí, así como yo se lo he dicho en videos anteriores, así como Estados Unidos es el epicentro de la tecnología, cuando pienso en tecnología, en inteligencia artificial, en la nube, pienso en Silicon Valley, pienso en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, los franceses son muy buenos en el sector de lujo. Para mí las mejores empresas de lujo, las que tienen las mayores ventajas competitivas y mejor rentabilidad, son francesas. Entonces, bueno, si mañana hay un desplome en la bolsa francesa, que no lo sabemos, ni lo estoy previendo, ni tampoco de eso que ocurra, pero como esas cosas pasan, si llega a pasar, entonces, por ejemplo, algunas de las empresas maravillosas que cotizan en Francia podrían caer y presentar una oportunidad de inversión. Ahí están, por ejemplo, Louis Vuitton, que es una de las más grandes y mejores en ese sector. Vemos que ha caído, está en este momento entre 18 y 22% por debajo del punto más alto que ha tenido en el último año, es decir, ya ha caído un poco. Depende si vemos, por ejemplo, ahí está el precio de la acción que cotiza en París en euros, 726, y también está el precio del ADR que cotiza en Nueva York, que ha caído un 22,59 desde su punto más alto. Pero lo mismo pasa con Hermès, otra empresa que tiene aún tal vez más calidad que Louis Vuitton, pero está muy cara, ha caído entre un 10 y un 11%, dependiendo si vemos el precio de París o el precio de Nueva York. Ahí está Richemont, que también ha caído. Ahí está Kering. Bueno, en fin, hay una serie de empresas de altísima calidad que podrían estar en ganga, podrían presentar una buena oportunidad de inversión. Ojo, creo que todavía no estamos allí. No estoy recomendando inversión en nada de esto. Nada de lo que digo aquí es una recomendación de inversión. Y otro tema es el yen. Vamos ahora a Japón. El yen se está debilitando a pasos agigantados. Ya se debilitó hace 2 o 3 meses y el Banco Central japonés intervino, quemó dólares, quemó reservas para fortalecer al yen, pero ya se perdió ese trabajo y el yen está otra vez marcando sus mínimos de 10, 20 años multianuales. Entonces aquí lo dice el Wall Street Journal. Aquí está el gráfico de cómo está cayendo el yen. Dice Bloomberg que el yen está bajo presión a pesar de que Japón empieza a hacer unas advertencias verbales. Los bancos centrales típicamente, antes del Banco Central quemar reservas e intervenir en el mercado, empieza a avisar. Cuando avisa, los agentes económicos, los especuladores, empiezan a entender que se pueden quemar las manos, que si se les pasa, si se les pasa la mano con la apuesta que hagan contra el yen, puede ser que un día el Banco Central entre, intervenga, fortalezca el yen y se le quemen las manos a los especuladores. Entonces ya el Banco Central empezó a decir, cuidado porque podríamos intervenir si el yen llega a 160, hoy estaba en 159, si llega a 160, 162, algunos creen, yo creo que tal vez el límite que podría desatar otra vez una acción contundente del Banco Central de Japón es 164, pero bueno, no lo sé, nadie lo sabe. Lo cierto es que se está debilitando el yen. ¿Y por qué esto puede tener repercusiones en Estados Unidos y en los mercados financieros? Bueno, recordemos que el principal tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, es Japón. No es China, algunos creen que es China, pero no es China, es Japón. Y resulta que cuando Japón intervino para defender al yen hace 2 meses, ahí lo dice, Japón gastó 9,8 trillones de yenes, que fueron 61 billones de dólares. Ahora, ¿de dónde salieron esos 61 billones de dólares? Las reservas que tiene el Banco Central en bonos del Tesoro. Es decir, el Banco Central de Japón salió al mercado y vendió 60 billones de dólares en bonos del Tesoro. Si tiene que volver a intervenir, probablemente tenga que volver
a quemar, a vender algunos dólares y tiene más de $1 trillón en reservas y en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el riesgo aquí? Que si sigue la apuesta de los especuladores contra el yen, si se sigue debilitando el yen y el Banco Central empieza a vender y a liquidar bonos del Tesoro, eso básicamente es mayor oferta de bonos del Tesoro en el mercado. Y adicionalmente a eso, recordemos, el Departamento del Tesoro está subastando y subastando más bonos porque Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy grande. Entonces, ese exceso de bonos en el mercado podría hacer que los bonos del Tesoro caigan de precio. Si caen de precio, suben sus rendimientos, es decir, suben las tasas de interés reales de la economía. Y una subida de tasas de la economía, pues ya sabemos lo que genera. Caída de los precios de las acciones, de los activos financieros, encarece los costos de financiamiento, frena la actividad económica, etc. Entonces, bueno, eso es un problema. Y por otra parte, a ver, con respecto a esto, les quería decir, bueno, otra cosa, y es que el Banco Central de Japón podría verse obligado a subir las tasas de interés para defender al yen. Porque, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo yenes y los puedo poner al 1%, ya les enseñé la tasa del bono japonés, ¿cuánto rinde? 1%, lo acabamos de ver hace unas láminas atrás. Si yo tengo yenes y los puedo poner al 1%, pero los puedo cambiar a dólares y ponerlos al 4 o 5%, bueno, son atractivos los dólares. Entonces se sigue debilitando el yen, vendemos yenes. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central japonés podría tener que subir, aumentar las tasas de interés en moneda local, en yenes, que están en 1%, llevarlas a 2, 3%. ¿Y qué pasa? Que cuando tú aumentas las tasas, el rendimiento de los bonos, esos bonos lo que hacen es caer y caer de precio. Si los bonos japoneses, que hay muchos bonos en yenes, caen de precio, entonces las instituciones financieras, los bancos, los fondos de pensiones empiezan a sufrir, como pasó aquí con la mini crisis bancaria que hubo hace un año, que los bancos básicamente tenían muchos bonos del Tesoro de los Estados Unidos y el aumento de las tasas hizo caer el valor de los bonos de largo plazo. Lo mismo puede pasar en Japón. Lo voy a dejar hasta aquí porque esto se puede poner complicado y no me gusta hacer estos videos demasiado complicados, pero hay que estar monitoreando Japón. Los ojos del mundo están en Francia, pero yo estoy más bien preocupado por Japón y lo que pueda pasar allá. En todo caso, estamos monitoreando. Y recuerden, cuando hay desbarajustes macroeconómicos en cualquier parte del mundo, para nosotros los inversionistas básicamente son oportunidades para hacer buenas inversiones de largo plazo. Este es el tipo de cambio entre dólar y yen. Aquí ven, a principios de año, básicamente con un dólar podías comprar 142 yenes. Hoy con un dólar puedes comprar 159, 160 yenes y probablemente va a llegar a 162, 164. Se ha debilitado el yen, por cierto. Si ustedes ven que ahora sus amigos están viajando a Japón, es porque nunca había sido tan barato ir a Japón en los últimos 20 años. Entonces Japón, más bien de ser uno de los países más caros del mundo, ahora pues se está convirtiendo no en uno de los más baratos, pero está 10 o 20% más barato de lo que estaba antes. Bueno, amigos, ahí está mi correo para dudas, preguntas, consultas. Mi correo electrónico, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube para que puedan ver todo lo que produzcamos por acá. Y les recuerdo que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos financieros para ustedes. Ustedes no deben hacer o dejar de hacer en base a lo que yo les digo. Por favor, consulten a su profesional de confianza, especialmente antes de tomar decisiones de inversión. En otras noticias, Apple es la primera empresa acusada de incumplir la ley de competencia de la Unión Europea y esto tiene mucho que ver con la tienda de aplicaciones de Apple, que es uno de los grandes centros de ganancias de Apple. Puede ser, hay un tema que hay que estar monitoreando para aquellos de ustedes que tienen Apple en su portafolio. Shein, una cadena muy exitosa de ropa japonesa, lo que llaman la moda rápida, una especie de Zara, pero China, perdón, dije japonesa, China. Va a hacer su IPO, no va a hacer el IPO en China, no lo va a hacer en Nueva York, quiso hacerlo en Nueva York, pero por tantas peleas entre los reguladores americanos y chinos, no la pudo hacer en Nueva York, lo va a hacer en Londres, pero seguramente va a tener mucho entusiasmo y mucho interés. Y hoy reportó Pool Corporation y simplemente lo tengo por aquí porque reportó, no gustó el reporte. Pool Corporation, que es básicamente una empresa de servicios que hace limpieza y mantenimiento a las piscinas en los Estados Unidos. Es una empresa que por 20 o 30 años ha estado consolidando el mercado, comprando a pequeños operadores y hoy en día es una gran empresa. Quien haya invertido en esta empresa hace 20 años ha hecho 5, 10, 20 veces su dinero. Ha sido una excelente inversión en un negocio bastante sencillo, pero hoy reportó y básicamente hay un freno en la construcción de vivienda y de nuevas piscinas. Y además pareciera que hay consumidores, hay usuarios, hay clientes que están recortando los gastos. A lo mejor el que le paga una suscripción mensual a esta empresa para que le limpie y le mantenga su piscina dice, mira, yo me voy a ahorrar esa plata, ahora lo voy a hacer el mantenimiento yo mismo. Lo cierto es que no gustó el anuncio que hizo hoy la empresa y la acción estaba cayendo en el mercado extendido un 10%.
Ya la empresa había caído, fíjense, el punto más alto del año, lo hice ahí, fue $422. Hoy estaba en 337, pero el mercado extendido está en 301. No me extrañaría que mañana perfore los 300 hacia abajo. Y bueno, es posible, todavía la empresa no está en unos niveles que yo diría es un regalo. Estaba 26 veces ganancias al cierre de hoy. Mañana, si cae un 10%, estará 24 veces ganancias. No es una ganga, no es un regalo. Pero si cae con fuerza, podría presentarse la oportunidad para a lo mejor abrir una posición inicial en una empresa de altísima calidad. Pero de nuevo, no estamos ahí, creo que todavía estamos lejos y todavía podría complicarse mucho el tema económico y hacer que muchos de estos clientes que tienen piscinas quieran seguir ahorrando algún dinero y pueda seguir eso afectando los resultados de la empresa. Así es que pues todavía podría haber margen para que caiga mucho más la acción. Amigos, los mercados internacionales, allí vemos que hoy pues Japón estuvo arriba, las dos bolsas chinas estuvieron en rojo, aunque el Hansen en Hong Kong prácticamente estable y la bolsa India en Bombay ligeramente arriba. En Europa el Stock 600 subió un 0,73% y todas las bolsas que nosotros monitoreamos aquí estuvieron en verde. Vemos París, el CAC 1,03% arriba. Pareciera que están disipando los temores frente a la elección, pero bueno, veremos porque todavía hay volatilidad en ese mercado y en nuestro continente Brasil arriba 1%. Argentina abajo 1%, Ciudad de México abajo 0,52%. Y en Nueva York estuvo hoy la acción fue mixta, el S&P 500 bajando un 0,31%, menos que el Nasdaq que cayó con fuerza arrastrado por Nvidia, cayó más de un 1%, sin embargo el Dow Jones que tiene más peso en las industriales subía y el Russell 2000 subía, no es que los inversionistas quisieron desprenderse del riesgo, ahí está el Russell 2000 en verde, simplemente pareciera que hoy fue una rotación fuera de tecnología y hacia otros sectores, la volatilidad aumentó un 1%, está en 13.33, el dólar se debilitó ligeramente, el oro está estable, el petróleo estable, subiendo ligeramente y las criptomonedas, ahí está el Bitcoin y Ethereum cayendo con fuerza, ya hablamos de ese tema. Este es el mapa de calor, como habíamos dicho. No es una caída generalizada del mercado, ahí está Nvidia cayendo muy fuerte, ahí están algunas empresas tecnológicas cayendo muy fuerte, pero hay verde en el sector de energía, ahí están Exxon, Chevron, ConocoPhillips en verde porque hoy se recuperó el precio del petróleo, ahí tenemos todo el sector de la banca, hoy hubo buenas noticias para los bancos, pareciera que los requerimientos de capital que va a exigir el gobierno son menores de lo que se pensaba, eso puso en verde todo el sector financiero, todo el sector de salud está en verde, así es que de nuevo, una rotación fue lo que vimos hoy. Aquí lo vemos, en el barómetro del mercado solamente hay una cuadrícula que está en rojo profundo y tiene nombre y apellido, se llama Nvidia, es la cuadrícula superior derecha de las acciones de crecimiento, pero vemos que hay verde, inclusive el sector de valor con bastante verde y las empresas más pequeñas también en verde. Estos son los cierres de los rendimientos de los bonos del Tesoro hoy. Estuvo bastante calmado el mercado de bonos del Tesoro. Probablemente está esperando las noticias del viernes sobre inflación para reaccionar. El bono a 10 años en 4,23, el bono a 2 años en 4,72%. Y amigos, la noticia más importante esta semana, como se los dije, este viernes 28 de junio, 8:30 p.m. antes de que abra el mercado, el PCE, el índice de gastos del consumidor. Y bueno, ese día, si puedo, les haré un video para analizar el resultado. Lo dejo hasta aquí. Disculpen lo largo. Espero que esto les haya sido útil. Los leo en los comentarios. Saludos.